Buenas tardes, maestra. Mi nombre es Leonardo Said Contreras García. Le voy a presentar los grupos de compuestos orgánicos. Como ya le dije, mi nombre es Leonardo Said. Soy del tercero A del turno vespertino de la preparatoria número 4. Esta es la actividad integradora número 1 y espero que sea de su agrado. Les voy a presentar algunos conceptos básicos. La química orgánica estudia los compuestos formados principalmente por carbono e hidrógeno, oxígeno y otros elementos. Estos compuestos son base de la vida y de una gran parte de los productos industriales. En esta presentación daré a conocer los principales grupos de compuestos orgánicos, como los alcanos, los alquenos, los alquinos, derivados halogenados, alcoholes, aldehídos y cetonas. Analizaremos cómo se obtienen, en qué reacciones participan, algunos ejemplos con sus propiedades y en qué se utilizan en la vida cotidiana. Los alcanos son compuestos formados solo por carbono e hidrógeno, con enlaces simples. Son los más sencillos de todos los hidrocarburos y se consideran compuestos saturados porque cada átomo de carbono está unido al número máximo posible de átomos de hidrógeno. Por ejemplo, por eso les digo que son sencillos. Esta cosa de aquí se llama metano. La terminación ano quiere decir que es un alcano. Este compuesto de aquí se llama etano. Igual, la terminación quiere decir que es un alcano. Este de aquí se llama propano, ya que contiene 3 carbonos, 3 hidrógenos. Algo que probablemente ya sepan es que un carbono puede sostener hasta 4 enlaces. Igual, la terminación quiere decir que es un alcano. Los alcanos se obtienen principalmente del petróleo y del gas natural por medio de la destilación fraccionada. También pueden formarse mediante la hidrogenización de alquenos, agregando hidrógeno a los dobles enlaces. En las reacciones químicas, los alcanos participan sobre todo en combustiones, generando dióxido de carbono, agua y energía. También reaccionan con halógenos en presencia de luz, sustituyendo un hidrógeno por un átomo de halógeno, en lo que se conoce como halogenación. Ahora les daré algunos ejemplos de los alcanos. Como hace rato les comentaba, esta cadena se llama metano. Es un gas incoloro e inflamable, que es el principal componente del gas natural, como por ejemplo algunos gases que se utilizan en las industrias o incluso hasta el gas que se usa en la casa. Bueno, esta cadena de aquí se llama etano. Este es un gas que se utiliza para producir etileno. El propano es la siguiente cadena de aquí. Esta cadena de aquí se llama propano. Es un gas licuado usado como combustible doméstico. Algunos de sus usos los pueden ver aquí. Los alcanos se usan como combustibles en estufas, vehículos, plantas eléctricas. También sirven como materia prima para producir plásticos y solventes industriales que usamos en nuestro día a día e incluso, como en este marcador que tengo aquí, existe la química que tenemos acá. Ahora pasaremos a hablar un poco sobre los alquenos. Sus normas básicas son: los alquenos son hidrocarburos que contienen al menos un doble enlace entre carbonos. ¿Qué es esto? Que quiere decir que en una cadena de carbonos existe un doble enlace. Supongamos que esta cadena es más larga. Tenemos que identificar, para que sea un alqueno, tenemos que identificar nuestro doble enlace. Si no se tiene un doble enlace, entonces es un alcano, como ya se los mencioné hace rato. Y si contiene un triple enlace, es un alquino, pero eso se los voy a mostrar después. Por ahora, quedémonos con el doble enlace. ¿Va?
Son compuestos más reactivos que los alcanos y se consideran compuestos insaturados. Su fórmula general es CnH2n. Esto nos quiere decir que la cantidad de hidrógenos va a ser el doble que la de carbonos. Ahora hablaremos sobre su obtención y reacciones. Se obtienen por la deshidrogenización de alcanos o por deshidratación de alcoholes. Los alquenos reaccionan fácilmente por adicción, rompiendo el doble enlace para unirse a otros átomos. Participan en reacciones de polimerización, donde muchas moléculas se unen formando plásticos como el polietileno, del cual están hechas muchas prendas que usamos hoy en día. Ahora hablaré sobre algunos ejemplos y usos de los alcanos. El eteno, que es el que tenemos en el primer lugar, es un gas usado para madurar frutas y fabricar plásticos. El propeno es un gas base del plástico polipropileno. El buteno es un gas empleado en la producción de caucho sintético, del cual están hechas las canchas de fútbol o las llantas de los carros. Algunos de sus usos son: los alquenos son esenciales en la industria petroquímica, especialmente en la fabricación de plásticos, cauchos y solventes, como ya lo mencioné antes. Ahora pasaré a hablarles sobre los alquinos, sus obtenciones y reacciones. Estos son los datos obtenidos. Se obtienen por deshidrohalogenación de derivados, halogenados o por deshidrogenación de alquenos. En las reacciones químicas, los alquinos participan en procesos de adición de halógenos o hidrógeno, además de la combustión, en la que liberan gran cantidad de energía, como en lo que se usa en los motores de los carros. Ahora pasaré a hablarles sobre los ejemplos de los alquinos y algunos de sus usos. Tenemos en primer lugar al etino, es un gas utilizado en la soldadura. Después tenemos al propino, es un líquido utilizado en la síntesis química. Después tenemos al butino, es un líquido precursor de plásticos y solventes. Sus usos son: se usan en soldaduras, producción de plásticos, obtención de productos como vinilos y solventes, como ya les mencioné antes. Ahora pasaré a hablarles sobre los derivados halogenados. Los derivados halogenados son compuestos orgánicos donde uno o más hidrógenos han sido sustituidos por átomos de halógenos, por ejemplo el flúor, el cloro, el bromo o el yodo. Se obtienen por halogenación de alcanos o alquenos. Reaccionan en procesos de sustitución o eliminación, generando de otros compuestos orgánicos. Algunos ejemplos son el cloroformo, como el líquido anestésico antiguo, el diclorometano. El diclorometano, que es un solvente industrial, el cloruro de vinilo, que es un gas que se utiliza para fabricar el PVC. Algunos de sus usos son: se emplean en la industria de los plásticos, refrigerantes y solventes. Ahora pasaré a hablarles sobre los alcoholes. Los alcoholes contienen el grupo funcional -OH, se obtienen por hidratación de alquenos o por fermentación de azúcares naturales. Reaccionan por oxidación, produciendo aldehídos o cetonas, y por deshidratación, formando alquenos, que ya se los mencioné antes. Algunos de los ejemplos que tengo son: metanol es un líquido tóxico usado como combustible. Etanol se obtiene por fermentación, presente en bebidas alcohólicas. Propanol es un líquido incoloro usado como solvente y antiséptico. Sus usos son: los alcoholes se utilizan como combustibles, desinfectantes, solventes, incluso con cosméticos que utilizamos día a día. Ahora pasaré a hablar sobre los aldehídos. Los aldehídos se forman al oxidar alcoholes primarios. Contienen el grupo funcional -CHO. Son compuestos muy reactivos y pueden oxidarse fácilmente para formar ácidos carboxílicos. Ejemplos: el metanal, gas que se utiliza como conservador para la comida que consumimos día a día, para productos industriales o incluso para maquinaria pesada. El etanal es un líquido intermediario en reacciones químicas. El benzaldehído es un líquido con aroma de almendra. Los usos son: se utilizan en la fabricación de plásticos, cosméticos y perfumes, además de conservadores biológicos. Procede a hablar sobre las cetonas. Las cetonas se obtienen al oxidar alcoholes secundarios. Contienen el grupo funcional CO-. Reaccionan en procesos de reducción para formar alcoholes. Algunos ejemplos son la propanona, líquido muy usado como solvente; la butanona, solvente en pinturas y adhesivos que pueden estar presentes hasta en las paredes de nuestra casa; la ciclohexanona, usada para producir nylon. Y algunos de sus usos son: se utilizan como solventes en cosmética, limpieza, pinturas e industria farmacéutica. Pasaré a hablar sobre la obtención de los alcanos.
Hidrogenación de alquenos y alquinos. Es el método más común en un laboratorio. Se utiliza un catalizador metálico, que en este caso, bueno, en todos los casos es PT, PD y NI. ¿Ok? Se rompen dos enlaces dobles o triples, como el ejemplo que tengo ahí arriba. ¿Va? Reducción de haluros al kilo. Los haluros al kilo se pueden reducir con hiduros metálicos o mediante hidrogenación catalítica para producir alcanos. Aquí tengo un pequeño ejemplo que demuestra la reducción de los haluros. Muy sencillo. En la redacción de Wurtz nos trató los haluros de alquilo con sodio metal, obteniendo el correspondiente alcano simétrico. El acoplamiento de dos carbonos sp3 pertenecientes a haluros de alquilo o arilo por tratamiento con sodio metal se conoce como síntesis de Wurtz. Ahí está el ejemplo. Sus reacciones químicas son la combustión. La combustión de los alcanos es una reacción importante, donde los alcanos reaccionan con oxígeno para producir dióxido de carbono y agua, liberando energía. Por ejemplo, tenemos al metano, tenemos al propano y tenemos al butano. La halogenación es una reacción de sustitución donde los átomos de hidrógeno de un alcano son reemplazados por átomos de halógeno. Esta reacción requiere luz o calor para iniciar el proceso, porque sin energía no se puede llevar a cabo el proceso que tenemos ahí arriba. La combustión es la reacción más importante de los alcanos. Reaccionan con el oxígeno, O2, liberando una gran cantidad de energía, produciendo CO2, H2O, calor o CO2, junto con agua y menos energía. La fórmula general es CH2, su terminación es ano, como ya se los mencioné anteriormente, y para identificarlos están formados por átomos de carbono e hidrógeno, están unidos por un solo enlace covalente y presentan uniones carbono-carbono, como ya les mencioné hace rato. Ahora hablaré sobre la obtención de los alquenos. La pirólisis de esteres es cuando algunos alquenos se generan por la pirólisis, una ruptura de una molécula por alta temperatura de esteres. Así se puede sintetizar 1-buteno del acetato de butilo, como en el ejemplo que tengo acá. El acetato de butilo pasa a ser butelo porque se sintetizó, pasa a ser 1-buteno más ácido acético. La deshidrohalogenización de un halogenuro de alquilo, es decir, la pérdida de hidrógeno y halógeno de átomos de carbono adyacentes en un halogenuro de alquilo, generalmente para este efecto se usa K o H en una solución alcohólica. Tengo unos ejemplos que demuestran que el cloruro de etilo con el alcohol generan un eteno, el 2-bromutano con el alcohol generan un 2-buteno. En reacciones químicas tenemos la adición electrofílica, que es la adición de hidrógeno, hidrogenización, como se les mencioné. La adición de 2 de hidrógeno en presencia de un catalizador metálico, como se les mencioné, que puede ser PT, PD o NI. Producen los alcanos que tenemos. Una reacción característica de los alquenos es la adición de sustancias al doble enlace según la ecuación. Reacciones alquenos S, F, menos B. Tengo el ejemplo que lo demuestra. La hidratación de alquenos, el agua es un ácido muy débil, con una concentración de protones insuficiente para iniciar la reacción de adición electrofílica. Es necesario añadir al medio un ácido, como el que tenemos ahí, para que la reacción tenga un lugar. Reacciones de alquenos. Tengo un ejemplo que demuestra que se añade un ácido para que nuestra reacción tenga un lugar, como ya se las mencioné. La fórmula general, ya se las mencioné, es la misma que la anterior. La terminación es eno y para identificarlos están formados por átomos de carbono e hidrógeno, están unidos por un doble enlace covalente, como se los mencioné hace rato. Es carbono-carbono y está unido con un doble enlace. Nuestro doble enlace pues sería esto, ¿verdad? Ahí está. Pasar a hablar sobre la obtención de alquinos. Los métodos para alquinos incluyen la deshalogenación de derivados, tetrahalogenados y la deshidrohalogenación de dialuro. Tengo un pequeño ejemplo que demuestra todos los métodos para alquinos, que incluyen el alcohol, convirtiendo al propano en ino, porque son alquinos. Ahora,
La hidrólisis del carburo de calcio, en este método se agrega el agua al carburo de calcio. Como producto de la reacción se obtiene el acetileno, o sea, seletino. Ahí está el ejemplo que lo demuestra. En la alquilación de alquinos se produce debido a la acidez del hidrógeno en los alquinos terminales. Mediante esta reacción se sintetizan alquinos internos a partir de alquinos terminales. Tienen lugar en dos etapas, la que tengo ahí arriba y la de abajo. La adición de halógenos, tetraluro de alquilo, adición doble, adición de haluros, dialuro geminal, el H se añade 2 veces al mismo carbono. Esta es la regla de Markovnikov doble, que nos demuestra que un alquino pasa a ser un alqueno y luego un alcano. Otra reacción química es la reducción con metales. El tratamiento de un alquino con litio o sodio metálico en amoníaco produce alquenos con estereoquímica mediante un proceso de transferencia de electrones al sistema pi de alquino. Tengo un ejemplo que lo demuestra. La oxidación de alquinos, ozonólisis, la reacción de un alquino con ozono, seguida de un tratamiento con medio acuoso, conduce a la formación en ácidos carboxílicos. En caso de un triple enlace terminal se produce CO2, el cual ya todos conocemos. La fórmula general es CH2-2, lo que nos dice, como ya se los comenté hace rato, que el número de hidrógenos va a ser el doble de carbonos menos 2. La terminación es ino. ¿Cómo los identifico? Están formados por átomos de carbono e hidrógeno. Están unidos por un triple enlace covalente. Como se los comenté hace rato, con el doble enlace es prácticamente lo mismo, solo que lleva 3 rayitos o 3 enlaces. Ya todos lo conocemos, ¿verdad? Y presentan uniones con carbono a carbono, igual que los alcanos y los alquenos. Ahora hablaré sobre la obtención de los derivados halogenados. Son reacciones de sustitución para la obtención de compuestos halogenados. Etano pasa a ser cloretano, propeno pasa a ser dibromopropano, butino pasa a ser butano. Otra reacción química es la síntesis de alquenos por eliminación de haluros de alquilo. Tengo el ejemplo donde el hidrógeno es sustituido por un bromo y abajo igual. Tenemos la fórmula general RX, donde R es un grupo alquilo y X es un halógeno, como ya se los comenté desde hace rato. Terminación puede ser ano, eno, ino, como todos los que mencioné. Y para identificarlos están formados por átomos de carbono, hidrógeno y halógenos. Están unidos a un solo enlace, presentan uniones con carbono-carbono. Ahora hablaré sobre la obtención de alcoholes. La reducción de aldehídos se puede observar por un catalizador, también por reducción en ácidos y con reactivo de Grignard. Halogenación, como ya se los venía mencionando, cuando se cataliza por medio de calor, luz o algún tipo de energía. Oxidación, tenemos los alcoholes primarios, los alcoholes secundarios, donde se pasa a convertirse en un aldehído por un ácido carboxílico y donde se convierte en una acetona. La fórmula general es ROH, donde R es un grupo de radicales, la terminación es ol, de alcohol. Se clasifican en primario, secundario y terciario. El primario es un grupo hidroxilo que solamente está enlazado a un átomo de carbono, el secundario está enlazado a 2 átomos de carbono y el terciario, como su nombre lo dice, está enlazado a 3 átomos de carbono. Pasaré a hablar sobre la obtención de aldehídos. Pasa por hidratación de alquenos, reducción de haluros de acilo o reducción catalítica o hidrogenación. Tenemos un pequeño ejemplo de cada una. Las reacciones químicas son la oxidación con alcoholes, como se las mencioné hace rato. Alcohol primario pasa a ser carboxílico, secundario pasa a ser cetona y terciario no tiene oxidación. La fórmula general, como se los dije, tiene un doble enlace, está unido a radicales y está unido a hidrógenos, es así. La terminación es al
se clasifican en primario, que está enlazado solamente un átomo de carbono, el secundario que está enlazado 2 y el terciario que está enlazado 3 átomos de carbono. Ahora hablaré sobre la obtención de cetonas. La oxidación de alcoholes secundarios, R2, CH o H. Un alcohol secundario pasa a ser una acetona por la oxidación. Otra reacción química es la reducción por hidrogenación catalítica. Los aldehídos se reducen a alcoholes primarios y las cetonas a alcoholes secundarios. La diferencia entre ambos hidruros es que NaBH4 solo reduce a los aldehídos, mientras que LiAHI-H4 es más enérgico y puede reducir esteres y cloruros de ácido o alcoholes secundarios, como se nos muestran los dos ejemplos de ahí. La fórmula general es doble enlace en el oxígeno y dos grupos de radicales. Se va a poner acá. Es esta. Bastante parecida a la anterior, pero no es lo mismo. Para identificarla, las cetonas son compuestos orgánicos con el grupo funcional carboxilo, que está unido carbono-oxígeno y los dos enlaces después, ¿verdad? Como se los dije, está unido a dos grupos de alquilo o arilo. Mis conclusiones son: los compuestos orgánicos son esenciales para la vida y la industria. Cada grupo tiene propiedades químicas específicas que determinan sus aplicaciones en combustibles, medicamentos, plásticos e incluso alimentos. Conocer sus características permite comprender cómo la química orgánica está presente en casi todos nuestros aspectos de la vida cotidiana. Es muy importante entender esto, ya que nos ayuda a comprender cómo vivimos nuestro día a día. Muchas gracias por su atención, espero que haya sido de su agrado y que lo hayan comprendido bien. Pues nada más que decir de mi parte y que estén bien. Muchas gracias.